Otro premio para Demet Özdemir y la conversación digital se incendia. La actriz vuelve a subir al escenario para recoger un reconocimiento que llega directo desde la voz de la juventud, y junto a ella aparece una figura ineludible en cada paso de su vida pública, Can Yaman. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Escándalos de Series Turcas. Antes de arrancar, gracias por suscribirse y por apoyar este espacio donde el brillo, los rumores y las verdades a medias se encuentran con el corazón de los fans. Una temporada trae decenas de estrenos, centenares de nuevos personajes y tantas promesas que se pierden entre tráilers y alfombras rojas. Aún así, hay relatos que atrapan en el primer minuto. Eşref Rüya es de esas ficciones que no piden permiso para entrar en la memoria. Y en el centro palpita Demet Özdemir, capaz de convertir a Nisan en ese tipo de heroína que, sin aspavientos, crea un vínculo con quien mira. Esta vez, sin embargo, no se habla solo del talento frente a la cámara, sino del galardón que la consagra ante un público que la sigue en cada paso, mejor actriz en los ECA Awards, organizados por primera vez por el Economics and Business Club de Sabancı University. La noticia se propagó como pólvora y la sombra de Can Yaman, lejos de opacar, sumó magnetismo a la noche. El premio no es únicamente una estatuilla, es la señal viva de la energía estudiantil, la complicidad de los espectadores y las horas invertidas en un plató que exige tanto como entrega. La elección de atuendo de Demet, chaqueta impecable, blusa limpia y falda de encaje, se volvió otro tema de conversación, y los comentarios brotaron sin descanso. Bella y triunfadora, esto sí es elegancia pura, así se sostiene Nisan. Entre los mensajes apareció una foto tomada a contraluz en el backstage, la mano de Can Yaman sobre el hombro de Demet, un gesto breve que pareció decir más que cualquier discurso. ¿Cómo explica Demet lo que vuelve única a Eşref Rüya? ¿Por qué la historia conquista, sobre todo, a las espectadoras? ¿Y de qué manera Nisan, con su pasado a cuestas, termina clavándose en la memoria colectiva? Si están listos, vamos a recorrer, desde la mirada de pareja y de carrera, la racha vencedora de Demet Özdemir y la presencia silenciosa pero potente de Can Yaman a su lado. Cada temporada coloca nuevas cartas sobre la mesa, pero no todas quedan en pie. Eşref Rüya demostró capítulo a capítulo que una ficción puede triunfar no solo por mediciones, sino por emoción. Con Nisan, Demet no recitó un personaje, lo habitó. Y mientras la industria toma nota, los ECA Awards sellan la sensación popular con un fallo que llega de la Academia Joven. En esa ceremonia inaugural organizada por el Economics and Business Club de Sabancı University, Demet no solo recibió un aplauso técnico, marcó tendencia por su porte sereno. Al salir al escenario, Can Yaman la siguió con la mirada desde su butaca, y esa imagen quedó circulando en redes como postal de una complicidad que la audiencia ama leer entre líneas. Esto no cae del cielo. Es el último eslabón de una cadena construida con paciencia. Demet comenzó en el movimiento y maduró ante el lente. Can, por su parte, levantó una carrera de alto impacto, muchas veces asociado con personajes que requieren intensidad física y presencia arrolladora. Juntos han transitado el delicado equilibrio entre lo privado y lo público. Y aunque la noche pertenecía a ella, él apareció al salir del teatro, abriéndole paso entre micrófonos y flashes. Se habló de celos, de competencia, de quién brilla más. Pero las miradas decían otra cosa. Cuando Demet mencionó a Nisan, Can levantó el pulgar desde lejos, esa seña que los fans descifraron como un respaldo absoluto. ¿Quién es Nisan en manos de Demet Özdemir? No una mujer cualquiera. Es el eco de un amor de infancia que jamás terminó de desaparecer, atrapada entre lo vivido y lo que se desea, sin ceder ante el impulso de olvidar. Demet le confirió ternura, dignidad y una fuerza que no grita. Los silencios, las miradas a contracampo, los detalles mínimos terminaron por definir un retrato que los críticos destacaron como una lección de sutileza. Al mismo tiempo, la química con el coprotagonista dentro de la ficción abrió inevitablemente comparaciones con el magnetismo histórico entre Demet y Can Yaman. La audiencia, lista para ver conexiones en todo, hizo su propia lectura. La forma en que Nisan ama, espera y resiste recordó a muchos la manera en que en la vida real, Demet y Can han protegido sus tiempos, sus choques y sus reconciliaciones. El acto organizado por el club académico fue uno de los grandes eventos del año. Que los votos vinieran de estudiantes le otorgó un brillo singular. En los corredores se decía que ese apoyo no solo avala el trabajo actoral, sino una sensibilidad compartida con la nueva generación.
Y en los pasillos fuera de foco se cruzó una escena fugaz, Demet revisando su discurso, Khan acercándole un vaso de agua, ella sonriendo al verlo. Fue apenas un segundo suficiente para alimentar hilos enteros en redes. Porque mientras Demet subía como mejor actriz, Khan era tendencia por el modo en que acompañaba, sin invadir, sin querer protagonismo, con la seguridad de quien conoce el peso de un escenario. El estilo de Demet esa noche fue conversación aparte. La combinación austera y efectiva con puntada de encaje encarnó eso de menos es más. Las fotos, replicadas hasta el cansancio, recibieron avales de moda y mensajes de cariño. Hubo quien dijo que sigan sus victorias, otros, esto es clase, muchos, que poderosa se ve. Y en paralelo brilló otro dato que refuerza la racha. Al poco tiempo, Demet fue nombrada actriz inspiradora del año en la edición número 61 de los Golden Awards. El doblete encendió un debate sobre referentes femeninos. En el mundo del espectáculo abunda la etiqueta inspiradora, pero no siempre se sustenta. En Demet, la etiqueta se sostiene por la coherencia de la carrera, por su postura clara y por esa línea invisible que delimita, que comparte y que resguarda. Khan Yaman, que conoce la exposición como pocos, aplaudió el enfoque. Su publicación posterior, tomada de espaldas frente a una ventana, sumó una frase sobria sobre mérito y disciplina. No hizo falta más. Demet suele insistir en lo mismo. Elegir bien los proyectos. En ese mapa, Esref Ruya ocupa un lugar especial. Lo que distingue a la serie, asegura, es una idea sencilla y antigua, un amor que sobrevive al reloj. En tiempos de historias que se prenden y apagan a toda velocidad, esta propuesta se atreve a ir contra el pulso de la era. Khan, interrogado a la salida, dijo algo que disparó titulares: hay amores que se entrenan como los músculos, sin prisa y con constancia. La frase circuló como lectura paralela de su relación. Y las espectadoras respondieron con emoción, señalando que el eje de amor de infancia, con el rostro de Nissan como Ruya, toca fibras de imposibles que se quedaron a vivir adentro. Esref Ruya no triunfa solo por su romance, sino por personajes que respiran. Nissan no es pura fragilidad ni una coraza. Es alguien que empuja contra la vida, enfrenta el pasado y aún así no traiciona aquello que siente. El modo en que Demet compone esa verdad le da credibilidad a cada escena. En los pasillos de la industria se repite otra constante, la ética de trabajo de Demet. Lee el texto una y otra vez, anota, debate, busca el arco emocional y conversa con sus compañeros. Khan, acostumbrado a rutinas físicas intensas, reconoció con humor en una entrevista que lo de Demet es un gimnasio del alma, hay que sostener cada gesto. Esa complicidad profesional, que no siempre se hace visible, explica por qué ambos se han vuelto nombres inevitables cuando se habla de constancia. En redes, Demet evita el artificio. Prefiere instantáneas de rodaje, rincones cotidianos y apuntes breves. Con cada emisión de Esref Ruya hay una foto o un detalle que funciona de puente con sus seguidores. Khan, más escueto, opta por imágenes precisas y silencios expresivos. Juntos dibujan una narrativa que suma a la conversación digital de la serie. Porque sí, las plataformas también mueven el rating, y la presencia de esta pareja multiplica el alcance sin necesidad de gritarlo. Los premios pesan, claro, pero para Demet no son la meta, sino la consecuencia. El EK recibidos a partir de los votos jóvenes es gasolina para lo que viene. Mirar su trayectoria en retrospectiva permite ver una curva que no dejó de ascender. De la comedia romántica a lo dramático, Demet eligió no encasillarse. Nissan, en Esref Ruya, parece haber encontrado el punto justo entre la ternura y la herida. Khan, que conoce lo que supone llevar la expectativa a cuestas, le dedicó unas palabras en privado, que alguien filtró en susurro en un pasillo: tú cuentas historias que la gente necesita. El rumor bastó para alimentar el mito de una alianza emocional y artística. La conexión de Demet con la moda también tiene su peso. Esa noche su tríada de chaqueta, camisa y encaje fue leída como manifiesto de sobriedad. Nada estridente, todo afinado. En ella, la ropa parece ceder para que hable la postura. Y ahí vuelve la idea fuerza, ser recordada no solo por el rostro, sino por el trabajo. Mientras el mundo discute los obstáculos que encuentran las actrices, Demet avanza a paso firme. Los proyectos y los premios funcionan como prueba tangible de que el equilibrio es posible. Bella y talentosa, sí, pero sobre todo consecuente.
Desde su primer capítulo, Eşref Rüya impuso atmósfera. El romance central se siente más hondo que la fugacidad de moda, y esa huella, como repite Demet, tiene que ver con los sueños imposibles que se niegan a morir. Hay rastros de eternidad en ese amor. No extraña entonces que tantas mujeres se identifiquen con la perseverancia de Nisan. La noche de Leka condensó todo eso, no fue solo un instante brillante, fue prueba material de disciplina, intuición y de un vínculo genuino con la audiencia. Y en los márgenes de esa foto grande aparece Kanyaman como un subrayado discreto, un compañero que entiende cuándo dar un paso al costado y cuándo estar cerca. No era su premio, pero celebró como si lo fuera, porque en las historias compartidas cada logro se multiplica. Más allá de las ovaciones y los trending topics, el éxito de Demet quizás se mida en un registro más invisible, la marca que deja en quien la ve. Con Nisan, en Eşref Rüya puso en pantalla una idea que parecía fuera de moda. La paciencia, la espera, el sentir que no negocia. Por eso cuando la nombraron mejor actriz, cientos de manos se alzaron. No fue solo victoria individual. Fue una señal de que las emociones profundas siguen teniendo lugar en un mundo que corre demasiado. Después del evento, la pareja cenó tarde, según dijeron testigos, en una mesa pequeña al fondo de un restaurante con luces cálidas. Rieron, chocaron copas, se miraron con esa calma que desarma. Al salir, Demet habló de sus próximos pasos. De entrenar para un nuevo proyecto. Dos caminos que se cruzan y siguen, sin atropellarse. ¿Ustedes qué opinan de este reconocimiento? ¿Creen que Demet Özdemir merecía el título de mejor actriz en los Eka Awards? ¿Qué les deja Nisan cuando piensan en Eşref Rüya? Los leo. Si les gustó este vídeo den like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Esto fue Escándalos de Series Turcas, nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto y que el año que llega los encuentre con buenas historias por contar.